Comenzamos aquí un nuevo ciclo, un nuevo inicio en esto que supimos llamar Clásico Radio Sportman, tan mítico como el obelisco quizás. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás? Un gusto realmente estar contigo. En el primer programa de Clásico Radio Sportman, que claro, el programa no es el clásico, sino el bar, el ambiente que tenemos aquí. Por supuesto. Y la falta de luz en la primera cámara. Emblemático el bar y el sitio justo. Venías aquí, supiste venir aquí por allá por la década del 70, me decías. Sí, allá no. El bar se incendia. Se incendia en los 70. En el 68, 67, 68. En el otro. En el de la esquina. En el de la esquina. Claro. Comencemos por el principio, Oscar. Bueno, primero le tengo que decir a la gente que estamos en el bar Sportman, ubicado en la calle en la avenida Montevideo y Río de Janeiro 4, o si prefieren la 5 Londres también. Aquí todas las calles tienen sabor a capital, capitales del mundo: Hamburgo, Río de Janeiro, Nápoles y Rosario. No, Rosario no está, creo. No, Rosario no. Capitales mundiales. ¿Por qué? Porque Berisso fue la capital provincial del inmigrante y creo que ahora ya nombrada capital nacional del inmigrante. Y es una ciudad eminentemente cosmopolita. Claro. Por eso. Claro. Ahí vamos al principio. Crisol de razas. ¿Había alguien cuando vino Beresford acá en la primera invasión inglesa? Quizás no. Un poquito después. Había hacia el año 1800, o sea, digamos entre 1800 y 1810, 9 familias solamente. ¿Entre 1800 y 1810? Claro, que vivían del agro nada más. Y hay un aporte... 8 familias. Tengo entendido... 9 familias. Tengo entendido que había 2 esclavos. Y 2 esclavos también. No sé si me lo dijiste vos ayer o me lo dijo la productora que no está, mi compañera Rosalía Montenegro. 2 esclavos. Un beso. ¿Por qué? También un gran saludo para ella. ¿Por qué? Era el viejo pago de la Magdalena. Claro. Que empezaba en el Salado y terminaba en el Riachuelo en Buenos Aires. Río Salado y impresionante. Riachuelo. Impresionante. También se lo conocía como la Gran Ensenada. Más sí, pero más tirando hacia el sector nuestro. Sí. O al principio o luego Magdalena era la Gran Ensenada y primero Magdalena. Es una madre de ciudades. De ahí se van desprendiendo después los distintos distritos. Se desprende Bransen, se desprende Quilmes, se desprende Ensenada, después de Berisso, la Magdalena. Del viejo pago se llamaba. El viejo pago de la Magdalena. Ese era el nombre. Y Riachuelo a Río Salado. Exacto, era impresionante. Y se fue dividiendo, claro. Lo que soy prácticamente gran parte del conurbano. Claro. Aquí, más al norte, porque Berisso está más al sur, ¿no? Claro. Pasa que el acceso es por La Plata, muchachos. No hay manera de venir de Capital Federal directo a Berisso o a Ensenada. Hay que llegar primero a La Plata y luego introducirse. Chao, hasta luego. Gente, chau. Bar, vida, es así, claro. Chao, suerte. Nos vemos, suerte. Saliste en la radio. Bueno, entonces Berisso estaría más hacia el sur, más cerca de Punta Indio. Le tengo que contar todo a los porteños, Oscar. Me parece muy bien. Todo, porque no saben ni dónde queda Berisso, eso es lo que pasa. Yo fui porteño, te lo digo por propia experiencia, no sabía dónde estaba. Y más al norte Ensenada. Por ahí por Ensenada todavía hay un museo. Hay un museo de las invasiones inglesas. Deben tener algún cañoncito que Beresford, porque entró ahí en Ensenada Beresford, más al norte. Por supuesto. Y hizo un camping en Quilmes, tengo entendido, en una casita, en un ranchito que encontró. Se quedó ahí un ratito, después se iba a Riachuelo. Así es. Bueno, y acá está el museo, ¿no? De la Primera Guerra, de la primera invasión. De la primera invasión 1806. Sí, claro. Y bueno. Pocas familias. Esto era la Magdalena, decías. La Magdalena, y ahí empiezan las distintas ciudades, ¿no? Ahí surge Berisso, que Berisso, en cuanto al territorio, formaba parte del Valle de Santiago, se llamaba. Que la zona se llamaba el Valle de Santiago. Y Magdalena se llamaba el Valle de Santa Ana. Eran 2 valles distintos. Sí. Pero nosotros estábamos insertos en el Valle de Santiago. Ahí
viene el aporte con los saladeros. Ya estamos en el 24 de junio de 1871, el día de San Juan, cuando nuestro fundador, don Juan Berisso, inicia las obras del saladero San Juan. Y ahí viene el aporte interno, provinciano. Es interesante por ahí comentar a la gente, Oscar, ¿por qué inicia las obras Juan Berisso aquí? Claro, bueno, porque él estaba en Buenos Aires. Él llega a los 16 años a Buenos Aires, de su Génova natal, en barco, solo, con una moneda de plata española nada más. Pero cuando llega, para 3 días de joda le alcanzaba en esa época, creo. Después no. Cuando llega el barco y después del barco tenías que ir en una lanchita, en un bote, hasta el puerto. No tenía más un centavo, entonces le regala al lanchero la gorra. Y se inicia en una chanchería en la calle Defensa, hoy en la parte de San Telmo, digamos. Después estuvo también en La Boca. Bueno, pasó vicisitudes. Se volvió lo que hoy se entiende como un empresario, un emprendedor, por supuesto que sí. Y terminó con un saladero. Para 1870. Muy inteligente, un visionario para la época. Por ahí vendía las obras de donde laburaba. Digo, apuesto, Oscar. Por ahí vendía las obras de lo que laburaba. Claro, si el tipo estaba ahí, era un matarife, digamos, ¿no? Sí, tenía, después... Por ahí vendía los huesitos y hacía unos pesos extra y ahí iba creciendo, ¿no? Digo, de alguna manera creció este hombre, de ser un empleado a tener todo un saladero. Después, pero después compró en Buenos Aires un campito, compró unas vacas, una fuerte granizada, lo toma una noche y pierde todo, pierde absolutamente todo. Entonces, ante ese hecho se entera de que en el viejo ejido de Ensenada había una ley de exoneración de impuestos a los saladeros que quieran instalarse. ¿Por qué? Sí. Porque se desata en 1871 en Buenos Aires la epidemia de fiebre amarilla. Llamada popularmente el vómito negro. Opa. Con 13.000 víctimas. Entonces, eso le impulsa al traslado hacia esta zona. Bueno, claro, te agrego un dato. La gente impulsó a las autoridades a que lo echen porque en aquel entonces los saladeros con suerte aprovechaban, recuerdo yo, Oscar, un 30% de la vaca. Eran insalubres. El 70% se arrojaba al Río de la Plata y había unos montículos, unas montañas de podredumbre que Dios me libre y me guarde. Por lo tanto, llegado la fiebre amarilla, la gente empezó a sospechar que estaban enfermos por esa podredumbre que era el residuo del saladero. Por eso lo echan. Las autoridades no pueden contener esto y dicen, che, andate. No sé si tenés o no tenés culpabilidad, pero te vas de acá. No, pero aparte había varios. No era solamente sí. Había varios. Y aprovecha la extensión impositiva de los 60 kilómetros, decías. Exactamente. Entonces, si está acá, pide su permiso. A 62, 65 kilómetros de capital, no sé, más o menos, justo. Pero el 24 de junio se inician las obras junto con el cuñado. Tomás Viñales. Ahí está. Tomás Viñales. Y después, se acopla el hermano, don Luis Berisso, y se instala también en el saladero. Un saladero que tenía un arco, el arco del saladero San Luis, un arco histórico muy, muy lindo. Estaba en el parque cívico, me dijiste en la anterior toma. En el parque cívico, más llegando hacia la escuela. La escuela de arte. Sí. Y que fue destruido insólitamente, perdiéndose así un patrimonio histórico y cultural para la ciudad, porque si hubiera estado... ¿Fue destruido por desidia? Investigué el tema un montón y no pude determinar cuál fue el móvil, quién fue el autor del Tal vez simplemente... hecho, pero sí tengo un dato, fue en un gobierno de facto. ¿Cuándo no? ¿Qué cosa? No. Bueno. Así que ahí entraron... como te comenté, entonces fue destruido adrede. Posiblemente. Un poquito abandonado, tal vez porque la gente también no le daría tanto interés en ese momento, pero bueno. Sí, pero vino un gobierno de facto, aprovechó y lo que le acaban de hacer a la imagen de Osvaldo Bayer allá en la ruta en Santa Cruz. Vergonzoso.
Sí. vergonzoso bajo todo punto de vista. Se repite la historia, productora, se repite la historia. ¿Cómo te Buenas va? tardes. Un gusto. Buenas tardes. Y bueno, ahí entran en el saladero 600.000 Novillos. animales, sí, novillos, en ese momento. Ganado. Se fabricaba la peptona, que es el extracto de carne, y el tasajo, que es la carne salada. La carne salada se exportaba en ese momento. Se exportaba en barco a las Antillas, a Cuba, distintos sitios. A Inglaterra también, supongo. A No. Inglaterra vino después con la era del frío, ya con los frigoríficos. Antes del frío, antes de los míticos frigoríficos de Berisso, ¿no se exportaba carne a Inglaterra? Con los saladeros. Con los saladeros. Con los saladeros no. Ah, ok. Después vino. Ok. Hasta que... A lugares más cercanos, claro, a Cuba. Sí. Y después, bueno, viene un punto de inflexión en la historia, que es ya la aparición del frío, la aparición de los frigoríficos. La tecnología, revolución industrial, más tecnología creó... Se crea el sistema Carre-Julien, se llama. Opa. O sea, la carne congelada a 20 grados bajo cero. Sí. Se hace el primer viaje, y bueno, a la vuelta se pierden varias reses. Se hace un segundo viaje después, ya con más frío, mucho más frío, y ese viaje fue todo un éxito. A partir de ahí, el fin de los saladeros y el inicio de los frigoríficos. El primero... la curva descendente, la debacle, digamos, del saladero de Juan Berisso, que estaba quedando ya sin mucho sentido. Sí, sin ninguna duda. Es lo mismo que le pasó a los locutorios, Oscar, en el 2000. Que empezó todo el mundo a tener celulares y los locutorios desaparecieron. Le pasó lo mismo a Juan Berisso. Desaparecieron los locutorios y los ciber y los saladeros también. Vino el frío y cambió todo. Tiene su principio y todo tiene su fin. Mientras tanto se formaba el pueblo. Esta calle, Montevideo, se llamaba Camino hacia la Magdalena. Esta calle. Pasaba un tren en el año 1887. Pasaba un tren que llegaba hasta Los Talas, al almacén El Bagre Flaco, 2 veces por semana. A posteriori viene el tranvía a caballo. Ya ahí hay un avance. Vienen las primeras... ¿Cuánta gente transportaría el tranvía a caballo? ¿10, 15 personas? Sí, poca gente, sobre todo desde el centro hacia Los Talas. Tranvía era porque estaba tirado a caballo, pero sobre vías. 240 caballos había. Que cuando... 240 caballos en total. Cualquier tranvía. También y cuando cesa, esos caballos dieron la gracia, ¿no? Estamos hablando 1890. Estamos hablando, 1885, 1890. Y ahí justo en la crisis del 90, ¿no? Donde unos radicales, no sé si toman una municipalidad. Había una deuda. La historia se repite después de eso. Le pido disculpas a la gente, 1880, el gobierno realiza una extensión, un favor a los bancos y les dice, emitan todo el dinero que quieran, que nosotros nos hacemos cargo. 1880, disculpen, Avellaneda, Sarmiento, no recuerdo. 1871 Sarmiento. Avellaneda entonces, 1880. Avellaneda dijo que íbamos a pagar las deudas con el hambre y la sed de nuestro pueblo. Eso dijo Avellaneda. Lo han dicho varios, ¿no? Sí, después Bartolomé Mitre dijo algo muy parecido, Mitre también, o un poquito. Bueno, ¿qué pasa? Los bancos empiezan a emitir rápido, cuento la crisis del 90. Los bancos empiezan a emiten tanto que, claro, ya no hay más respaldo. Entonces, ¿qué hacen para tener respaldo? Piden deuda, chicos, piden deuda a la Cámara, piden deuda. Se endeudan, eso genera una crisis que culmina en la crisis de la década de 1890, donde un grupo de radicales, jóvenes, casi montoneros, armados, hacen un quilombo, Alem y otros más, no sé si llegan a tomar una municipalidad y secuestrar a un intendente, pero fue muy, muy jodida la cosa, se revolucionó todo. Ahí, en esos 90, andaban los tranvías, los caballos y lo que estabas contando, así la situación. Los caballos. Y surge también el primer almacén, el almacén San Juan, también situado enfrente del Parque Cívico.
Después viene el bar de García. El bar García un poquito más para acá, una cuadra más del Parque Cívico. García donde, se pone un bar en los 90, más o menos. Eso estamos hablando, sí. Bueno, 90, con crisis y 95. todo se podían prender. Pero en el bar ahí, los empleados o los obreros de los saladeros iban a tomar a la mañana la grapa, en el cual eran atendidos directamente por su dueño, ¿no? Por el señor García. El gallego García. Surgen después distintas fondas, la fonda de Piccinelli, la Real, que la Real estaba acá en la zona del puente, Claro, todo cerca del Saladero. Claro, Se instaló el Saladero. El cine Progreso, también Sí. ahí, pegado al puente. Empezó a venir la inmigración interna, la primera oleada migratoria en Berisso es la interna, ¿no? Los provincianos. Buenas tardes. Don Lanteri tenía su tambo en la portada. La portada. En la portada, acá en el puerto. Ahí está. Y desde ahí salía a la mañana a hacer el reparto de la leche y el pan, domicilio a domicilio. Entraba directamente hasta la cocina de las distintas casas. El modesto delivery de esa época. Hasta casa. Le dejaba la leche y le dejaba el pan. Rapileche. Ahí está. Todos los días. El Rapileche. Después surge la manicera. La manicera histórica fue la manicera. Seguimos en la década del 90, 1890, no, 1900. No. Ya con la manicera estamos hablando de 1940. Ah, bueno. Sí, bueno. Nos fuimos un poquito más para Sí, arriba. sí. Pero te estoy mencionando los comercios. Los comercios de la zona. Después viene el cine de Victoria. El cine de Victoria con instalaciones de lujo para la época. El Rex en la Nueva York. Un milagro que no se haya transformado en iglesia el cine Victoria. ¿Por qué? Un milagro, porque todos los cines en Capital, Avellaneda, se han transformado en iglesias. Es un milagro de Dios que siga siendo un cine. Las primeras películas era el cine mudo, Sí. Y Teresita Soppi, con su piano, animaba las escenas. Se animaban con un pianito. Eso es un hecho histórico también muy, muy lindo. Vienen las primeras escuelas, la escuela número 10, viene la ex escuela 35, luego número 2, la 52, luego número 1. Todo esto, política educativa del ya 40-50. Pero la 35 estamos hablando de 1882, 83. Y ahí fue una escuela histórica. Los impulsos nacionalistas de Sarmiento y Roca, supongo que eran, ¿no? Sí. Apuntaban a la educación. Sí, Sarmiento desde directamente a la educación y Roca haciendo laica la educación. Por supuesto. Echando al Vaticano. Sí. Y bueno, como te comentaba hoy, quedan de esa época varios sitios históricos. La Bola de Oro, que la tenemos acá enfrente, es uno de los comercios históricos. Sí. Al lado tenemos la tabaquería, que también es la antigua Casa Paleo. Paleo. No. Sí, acá a 5 metros. Acá pegado a 5 metros, la Casa Paleo. Ahora Quiniela y Rapipago, y sí, Devenida. Cambió. Menos los muebles cambió, pero los muebles no los cambió, son todo de madera, es increíble, se conserva. Es hermoso. Se vendía el Avanti, el Toscano Avanti, a 5 centavos el atado. 5 guitas. 5 centavos. Que era lo que salía el tranvía, tengo entendido. Mira, lo acabo de leer acá. Estaba cerca de ese precio. Acá tenemos un colaborador también de la historia, un compañero ahora tuyo también, ya que vos escribiste el libro, titulado el tuyo, El destino de los barcos. Siempre me olvido la primera oración. El destino de los barcos, la historia de Berisso, y el que habla de las 5 guitas y del tranvía es Felipe Protzukov, creo. Vivencias bericenses. Sí. Enorme escritor, excelente persona. Hermoso. Y el de Glicas también. Y el de Glicas, muy antecedentes históricos de la ciudad de Berisso. No nos hemos documentado con estos libros, la verdad, los he hojeado nada más. Valoro muchísimo todo esto. Pero irán apareciendo en el transcurso de los programas. Te quiero marcar algo. Sí. Un poco, yo te he dicho que el libro tiene un rigor histórico total en cuanto a los hechos. Pero hay un vehículo espiritual también. Y el vehículo espiritual es esto. Yo los invito
cuando los bericenses lean el libro, que saquen un boleto en el tranvía y ese tranvía traspasa la barrera del tiempo. Traspasa la barrera del tiempo, uniendo el pasado con el presente y marcando pautas para el futuro de Berisso. Pautas para el futuro de Berisso que hasta el día de hoy no se tienen en cuenta. Eso lo quiero dejar dicho. Y este es un libro que lo escribió Oscar Alcoba, pero no lo escribió Oscar Alcoba. Este es el libro en el cual yo recojo el espíritu de nuestros ancestros, los que lucharon, los que trabajaron, los que pelearon en la huelga de los frigoríficos. Ellos son los verdaderos gestores y autores de este libro, nuestros ancestros. No hay otro. Oscar Alcoba simplemente transmite la labor de ellos. Y realmente me pone muy, pero muy bien contarlo y manifestarlo, porque el mérito es exclusivamente de ellos, de los inmigrantes, de los provincianos, su lucha diaria y la explotación que vivían en los frigoríficos y cómo vivían con las famosas camas calientes en los conventillos en la calle de Nueva York. Se vivía muy mal, pese a que el conventillo también fue un vehículo de cultura. Ahí surge un poquito la milonga, surgen ciertas manifestaciones de cultura, pero con un hacinamiento total. Hacinamiento que impedía un rasgo muy característico de hoy en día, que es la individualidad, porque había que compartirlo todo. Se compartía. Yo cuando era pequeño, en Capital Federal, vivía en conventillos, en el Abasto, al lado del Abasto. Se compartía todo. Se compartía mucho. Se compartía. Claro, no está bueno, Se falta privacidad. El mate, el asado, las pastas, las ilusiones, un futuro mejor, se compartía todo. ¿Sabes que a Carlos Gardel, lo tenían ahí nació en Capital, pero a los 4 o 5 años vivió en un conventillo de la calle Esmeralda, claro. Y cuando la mamá se iba a laburar de planchadora, la mamá era francesa, y había un local que decía, tenemos planchadoras francesas, sí. Para que vayan a planchar la ropa, porque los franceses plancharían mejor la ropa que nosotros, no sé. Tienes que hacer un libro. Lo dejaban solo a Carlitos Gardel. No, bueno, datos que uno lee. Lo dejaban solo en el conventillo y el pibe se pasaba de cuarto en cuarto, de madre en madre, de pibe en pibe cantando, jugando, haciendo cosas. Ahí se forja el espíritu de él. Sé que con los conventillos descubro un hecho inédito. Aquí en la Nueva York sucede lo mismo. Inédito. Esa calle de Nueva York, ya en el fulgor de la ciudad, estamos hablando década del 40, 50, 60, era la calle más cosmopolita de la provincia de Buenos Aires. Sí. Comercios. Disculpa que te interrumpa, pero para eso ha sucedido algo antes, que es el frío y los frigoríficos. Sí, te quería marcar algo y después seguimos con el tema del frío. Te quiero marcar esto porque es un hecho inédito. Sí, tenemos una hora más de tiempo. En el año 1903 se produce una huelga general en todos los conventillos, que empieza en La Boca y San Telmo, como consecuencia de que los dueños piden aumento a los inquilinos. ¿No? En ese momento... 1903, salen a la calle las mujeres con sus chicos. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en su empleo o en la fábrica durante todo el día. Entonces salen las mujeres con los chicos. Es la primera manifestación organizada de mujeres de la historia argentina. En esa manifestación matan a un niño, Pepe, apellido Pepe, que lo entierran en el cementerio de la Chacarita. Lo mata el triste Ramón Falcón. Ok. Y el sepelio de ese muchacho fue una manifestación multitudinaria hacia la Chacarita. Y en la lápida dice... ¿De aquí a la...? No, de la huelga de los conventillos, de la Boca, sí. Y en la lápida dice, asesinado por la Policía Federal por defender los intereses del pueblo. En su lápida. Por eso te lo quería contar. Porque, bueno, es un tema bastante interesante. Y la huelga llega también, por supuesto, a la Nueva York. Acá también. Con las camas calientes porque... Que al igual que hoy en día está llena de conventillos y empedrados también la Nueva York. Exactamente, por los turnos que se vivían en las fábricas, entonces salían de un turno, se acostaban en una cama, se levantaban y venían otros y así.
Por eso el Cama término, caliente. Cama caliente. Cama caliente, sí. El 25% del sueldo que se ganaba en ese momento se pagaba de alquiler en un conventillo en ese momento. Hoy en día estamos en más del 50% del sueldo. Sí. En más, sí. Sí. La historia cambió bastante, y para mal. Sí, viste que decíamos al comienzo, Oscar, que por allá, entre 1800 y 1810 había 8 familias y 2 esclavos. Sí. Bueno, me dicen de producción acá que ahora hay muchísimos más esclavos. Sí. La proporción de esclavos es mayor a la de personas libres. Semi-esclavitud, digamos. Semi-esclavitud, para un poquito más benévolo. Si te embargas, si no sos propietario y tenés el 50% del sueldo embargado, vamos que sos semiesclavo. Sí. ¿O no? Sí. Vamos. El que no tiene empleo hoy y está en la calle es un esclavo. Sí. Pero bueno, no quiero entrar en el tema político. Vamos a los frigoríficos, que no hemos hablado de eso. Y los frigoríficos empiezan. Un programa que necesita 4 horas para decirlo todo. Empieza la era del frío. El primero es el Old Storage, el frigorífico inglés, que le vende a posteriori allá por... ¿El inglés le compra a Berisso el saladero? No, el inglés le vende también a otro inglés, el Swift. El Swift. Sí. ¿Y quién le compra a Berisso? A Juan Berisso. No, Juan Berisso desaparece el saladero. ¿No se lo compran? ¿No lo adquieren? El saladero desaparece, no tengo... Los terrenos, me dice acá producción, los terrenos. Los terrenos, la historia de cómo sigue, se cerraron. Yo pensé que habían comprado por 2 monedas la infraestructura. Bueno, no, compraron por 2 monedas los terrenos del saladero. Sí, porque aparte de que eran, bueno, sí, en ese caso eran de ellos, pero el resto era todo fiscal, salvo lo de ellos. Pero el resto era todo fiscal. Acá estamos hablando, en 1909, según el censo, había solamente 3.900 personas, de los cuales el 60% vivía en la zona de los Talas. Y el 80% trabajaba en el saladero, por ahí, ¿no? En el saladero. Y después en los frigoríficos se llegó a 15.000 personas trabajando en los frigoríficos, de los cuales gran parte eran de nuestra ciudad. Un número importante, con en la década de 50 y 60, 25.000 oportunidades de trabajo en la región. Un número... ¿Había 15.000? Sí, y 25.000 oportunidades de trabajo, no solamente en los frigoríficos, en total. Hablo en toda la región. Pleno empleo. Sí. Claro, por eso que recibían a los inmigrantes, lo pongo en el libro, la época del pleno empleo. Claro, esto es inaudito hoy en día en el mundo, que en un puerto haya áreas de migración esperando a la gente, para decirle, ¿cómo te llamás? Tomá, acá tenés los papeles, pasá. Pero comparemos esta historia, esta hermosa historia. Insisto, década de 50, 60, 70. Berisso pasa a ser la tercera ciudad más progresista de la provincia de Buenos Aires. ¿El término progresista se refiere a...? Progresista, de impulso, de trabajo, de lucha, claro. De todo, desarrollista y progresista. Exactamente, de la provincia de Buenos Aires. Y cuando cierran los frigoríficos, para Berisso fue un golpe durísimo. Tremendo fue el golpe. Quedó el diálogo con el silencio. Un Berisso que quiso ser y no fue. Lo cual ese es un punto de inflexión muy, muy duro. ¿Cuándo llegan, decís, los frigoríficos o cuándo se van? Los frigoríficos se inician a principios del siglo, estamos hablando de 1910. Sí. En 1912 se instala el Swift y un año después el Armour. Swift, capitales ingleses, Armour, capitales norteamericanos. Tengo entendido. Más o menos. Ese es el enfoque, son los 2 frigoríficos. Y bueno, allí empieza todo un tema en cuanto a la vil explotación de los operarios de esos frigoríficos. Se los explotaban, no le daban agua, 12 horas diarias, 14 horas diarias. 16. Claro, 16 horas diarias. Hice un programa donde contamos una anécdota donde se hacían encima, porque no los dejaban ir al baño. Exactamente. Ahí surge una mujer. Para no detener la producción, ¿no? Ahí surge una mujer y una historia. María Bernaviti de Roldán.
María fue una luchadora incansable por la justicia social dentro de los frigoríficos. Luchó en forma incansable, ella junto con su padre. Había personal masculino y femenino en los frigoríficos. Exactamente, sí. Ella fue la mano derecha de Cipriano Reyes. Sí. En su momento. María tiene un diálogo en su momento con Perón, siendo Perón coronel. Y en uno de los párrafos, María le dice, bien, ¿no? Con buena onda, le dice, pero mi coronel, y no somos gente nosotros. Entonces Perón se miró a... Perón, devenido ministro de Trabajo. Exactamente, Sí. Exactamente. A un funcionario le dice, ¿quién es esta señora? Es una señora así, de Berisso, delegada del SWIFT, etcétera, etcétera. Se quedó impresionado Perón. María cumplió un rol fundamental dentro de los frigoríficos en su lucha personal y fuera como mentora directa del 17 de octubre, junto con Cipriano. Hay quienes piensan que fue más ella que él. Bueno, no viene tanto al caso, pero... Mucho lo dicen, sí. Mucho lo dicen, sí. Claro, porque estaba más en las bases, digamos. Y Cipriano sindicalista. Cipriano tuvo una lucha muy feroz, porque Cipriano era del partido... Un poquito más en el aspecto administrativo democrático y María en contacto constante con los obreros, con los obreros. Que eso es lo que priva. Algo muy parecido a lo de hoy Perón, ¿no? Que Perón se tenía que encargar de la administración y Evita podía hablar con la gente. Exactamente, cara a cara con la gente. Sí. Bueno, se da este hecho con María el 17 de octubre y vienen después las huelgas de los frigoríficos, en el cual había dos sectores. Cipriano Reyes por un lado, partido laborista, y José Peter, partido comunista. Una puja muy, muy dura, que termina muy mal. Termina con un acto en la calle, enfrente del cine Victoria, acá nomás, 5 cuadras, un acto en el cual lo matan al hermano de Cipriano Reyes y lo hieren a otro hermano. Supuestamente el bando de Peter habrá sido, no se sabe. Dice que fue una orden, sí, dice en ese momento que fue una orden del embajador norteamericano Spruill Braden. Ah, me suena Braden. Claro, Braden o Perón era la consigna en ese momento. Braden o Perón. En la Alianza Democrática. Una de las versiones aceitada por Braden, la Alianza Democrática. Y eso lo imputa Cipriano. Fue un golpe también tremendo para él. Perón vino al sepelio del hermano, Doralio se llamaba, y estuvo en Berisso. Y bueno, esos fueron los grandes, sectores sindicales. Luego viene la Federación de la Carne, en el cual ahí sí estaba Cipriano al frente. Y huelgas hubo muchísimas. Mientras estamos comentando todo esto, sucedió que estaba la calle Nueva York ya empedrada con 15.000 personas, obreros que salían, muchos de ellos reducidos a una semiesclavitud, viviendo, descansando no en sus casas sino en camas calientes, una cama que no se alquilaba una pieza, se alquilaba una cama en 1910, 1915, obreros mismos que salían con un dinerito y se metían en los bares de la calle Nueva York, en los prostíbulos. Y con los inmigrantes viniendo ya. Y con todos los inmigrantes. Primera y Segunda Guerra Mundial. Primera y luego en el 30 y pico, por eso segunda. Por eso el libro El destino de los barcos. El destino de los barcos, porque digo, pues el destino del barco era de los inmigrantes embarcados 2 meses de viaje a Buenos Aires, pero el destino era Berisso. Y se afincaban acá. Los esperaba siempre un paisano en el puerto, o que le había un familiar, un paisano, una mano para el boleto, y bueno, y pasaban 2 o 3 días en el famoso Hotel de los Inmigrantes en Buenos Aires, que hoy es un museo. Sí, y después venían para acá y los llevaban a la puerta del frigorífico Swift y el Ardmore, para que puedan tomarlos en un empleo. Los eslavos, sobre todo por su físico, iban a la cámara fría. Y por su adaptación al frío. Exactamente. Claro. Exactamente. Siguieron esos
detalles, hay una Hay otro detalle que le quiero contar a los conurbadenses que están más allá del Parque Pereira Iraola para nosotros. Pereira Iraola es un bosque, un parque de 4 o 5 kilómetros que hace para mí una capa astral que permite que los pensamientos del conurbano sean unos y los pensamientos de Ensenada, La Plata y Berisso sean otros. La vibración se siente. Yo no sé si es por el trazado masónico de La Plata o por ese parque que nos divide a unos de otros, y esto es una colita del conurbano. Pero fue un acierto enorme en ese momento de Perón, porque es un pulmón verde. El parque, recordar el parque verde de las viejas estancias, terrenos de los Pereira Iraola. Hoy fue un acierto, pero tremendo. Claro. Un visionario. Bueno, le quiero contar a la gente que está allí, a los conurbanenses y sobre todo a los porteños, que aquí se dio una mezcla, una cultura cosmopolita diferente a la de Capital Federal, ya que llegaron muchos, han llegado más griegos, más europeos del este, serbios, croatas, polacos, más que en Capital Federal tal vez. En Capital Federal no hubo tanto griego, tanto yugoslavo. Acá todavía existe Yugoslavia, le digo a la gente. Por supuesto. Tenemos una feria. Tenemos la fiesta del inmigrante. Tenemos la fiesta del inmigrante en la carpa, que entran 10.000, 15.000 personas, todos los años se hace aquí en Berisso. Que hay una carpa por país, Alemania, Polonia, México, también no, México creo que no está, pero bueno, hay muchas, Paraguay por supuesto, y hay una carpa que es de Yugoslavia. Sí, chicos, en Berisso sigue existiendo Yugoslavia, 2025. Bueno, el entramado, la mezcla genética y cultural aquí ha sido un poco diferente a la de Capital Federal. La multiplicidad de razas. Sí. Sí. Y después, bueno, como consecuencia de esas luchas, algunas conquistas se logran y otras se completan bajo la gestión de Juan Domingo Perón. A partir de ahí ya empieza un poco el declive de los frigoríficos, pero el punto de inflexión, ¿cuándo fue? Cuando una empresa norteamericana multinacional, la Deltec Company, con sede en Nassau, Bahamas, compra los frigoríficos ingleses. En Bahamas. En Bahamas estaban ellos, sí, era un muchacho. Un paraíso terrenal y un paraíso fiscal ya en aquel entonces. Sí. Y bueno, ya se encargó y ahí empieza la involución de ambos frigoríficos. ¿Como consecuencia de qué? La consecuencia directa fue esta. La Deltec le compraba la carne que se exportaba desde los frigoríficos de nuestro puerto a un precio determinado. Compraba directamente la Deltec. O sea, la Deltec le compraba a las filiales propias de la Deltec. Era un tema interno entre ellos, pero a un precio determinado. Y después la Deltec revendía al mercado mundial al doble del precio. Poco a poco, eso creó un pasivo muy grande en ambos frigoríficos. O sea, la Deltec se hacía dueño de todo y estaba perjudicando enormemente al obrero que estaba y vivía del frigorífico. Entonces, fue un vaciamiento lento, hasta que llegó un punto de que se empieza a echar gente, se saltea gente, y ahí plantean el tema de la quiebra del Swift y del Armour. El Armour cierra en 1969. Y allí surge un tema. La Deltec quiere quedar exenta del tema de la quiebra, quiere quedar afuera de la quiebra. Pero hubo un juez llamado Salvador María Lozada, que en ese momento un juez de la Nación, como los que no hay hoy, no tengo ninguna duda, y decreta la quiebra de todo el holding. La Deltec, subsidiarias, decreta la quiebra de todo el holding, absolutamente todo. El fallo yo lo tengo en casa. Sí. Es un fallo, es una pieza que es un lujo desde el punto de vista jurídico. Después le dan varios premios a él. Uno
un premio que antes se daba, el premio General Mosconi, que se daba a la gente que luchaba en cierta forma por la patria, que tenía el sentido de pertenencia, el sentido Claro, de patria. esto es casi de ciencia ficción, Oscar, hoy en día. Que un juez se imponga un fallo en contra de una empresa. Se jugó. Por eso digo, fue muy, muy comentado ese fallo en ese momento, muy comentado. Pero bueno, la consecuencia más triste, discúlpame, son las 15.000 personas que quedan en la calle. En el cual, bueno, ahí viene el cese, digamos, de los frigoríficos y un apagón en la ciudad, ¿no? Una Ya ciudad... tal vez con 40.000 habitantes, ¿tenés datos en los 60? Sí, más o menos, 45.000, sí, por ahí, sí, en cuanto a habitantes, por ahí, sí. Y ahí el supercrecimiento poblacional de Berisso empieza a menguarse. Y hoy en día somos 100.000. Claro, la tasa de crecimiento era enorme con la inmigración y con los frigoríficos que proporcionaban mucho empleo. Ahí seguimos siendo pueblo hasta los 90, más o menos. De la principal ciudad, llamemos así, en la década de 50-60, pasó a una decadencia total. Porque Berisso apuntaba para ser una ciudad con un progreso pero impresionante. Sí. Tenía todas las condiciones. Después vino el tema, después no, antes. Sin embargo, Swift se retira en los 80, Swift, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, tal vez trabajando a media máquina, digamos, con muy poca producción, pero continúa. Finalizó como la Corporación Argentina de Carnes. Con ese nombre. Y ahí se da el cierre. Pero claro, ya ni siquiera proporcionaba la cantidad de puestos de trabajo que daba en 1915. Se exportaba nada. 1920. Y realmente ya la crisis era muy, pero muy grande. Razones, tal vez, Puerto de Rosario, Puerto de Buenos Aires, tecnologías, muchas razones. También arreglos, acomodos políticos. Pero fue una crisis general. Crisis denunciada en la década del 30. En la década del 30... Le dicen infame, por algo le dicen infame a esa década. La década infame, sin ninguna duda. Dictadura, pues. Claro. Mataron un diputado, o un congresista, mataron. Al de seguridad, creo que lo quería matar a Palacios en el 30, allá en, Palacio, no sé si en la Cámara de Diputados o en la de Palacio Senadores, y matan al guardia de seguridad. Alguien saca un arma y lo quiere matar directamente. Palacio había salido en ese momento diputado por la circunscripción de La Boca. Sí. Creo que a él lo quieren matar, no estoy seguro. Sí. No, ahí la figura fue Lisandro de la Torre. De la Torre. Lisandro de la Torre. Lisandro en el año 1930... Decía para poner una perspectiva de por qué infame. Sí, por supuesto. En la década del 30 denuncia todos los negociados de las multinacionales con la industria frigorífica. Cosa en el 30, cosa que se repite después en Berisso, en el 70 y en el 80. Por eso dijo Lisandro, así te paga el diablo. Clarito. Este hecho en otras secuencias, en otras provincias, se repitió un montón de veces con las empresas, con las industrias, el tema de las multinacionales, por supuesto. En concordancia, no nos olvidemos, con los cipayos directores de los frigoríficos. Por los directores. Hubo una connivencia dolosa entre ciertos directores de ambos frigoríficos, tanto el Swift como el Armour, con la multinacional del todos estos intereses extranjeros, foráneos, no se pueden ejecutar si no hay complicidad interna, si no hay un cipayo. Esto lo hizo el mismo Bedford. Señores, volvemos a 1806. Tenían un William Pope. Es imposible hacerlo, si no. No, Pope no, Popan estaba, que era un almirante. Tenían un tipo acá viviendo en Barracas, que era un inglés. Es imposible hacerlo. Y que le dijo a Bedford, sí, yo te traduzco, te doy alojamiento, todo hizo el tipo. Y lo peor es que no lo echaron y en el 1807 siguió este tipo siendo un agente inglés. Era un comerciante agente. Esa complicidad... Siempre tiene que haber alguien interno para que estas cosas sucedan. Esa complicidad sigue hasta hoy, en distintos ámbitos.
siempre está el cipallo. Siempre, Y acá no apunto a un partido político, acá apunto a un abanico de partidos políticos. A empresas, acciones que son compradas, que son vendidas. De cierta forma es una de las causas por la cual estamos como estamos. Claro. ¿Querés llegar a la bolsa de Nueva York? Vení, haceme caso. Yo te meto en la bolsa. Sí. ¿Sos un pequeño medio regional latinoamericano? ¿Querés cotizar en bolsa? Bueno, hacé esto y lo otro y vas a cotizar allá. Sí. Cosas así. ¿Querés tomarte...? Mirá, nos auspicia Walrus. Lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir. Mentira, no lo dije, va editado. ¿Querés tomarte una Walrus? Mirá, tengo. Vamos a poner acá, en primera. Tenemos Walrus, sponsor del primer programa de Radio Sportman. Una Golden de Walrus. Gracias a... Golden o IPA. También tengo IPA. Gracias a los productores. Muy rica. Ah, estás tomando todavía. Bueno, la productora que se sirva un vasito. Otro más sírvase, productora. Van a salir torcidas las fotos, pero bueno. Y después, bueno, ya entramos en otra época. Bueno, quiero que, claro, es un programa para 4 horas, o para 3 emisiones. Sí. Estar acá 2 horas, 2 horas y 2 horas. Aparte, yo no sé si te invito, ¿querés venir otro día también? El aporte tuyo es importante también. Eso es lindo, un vaivén, ¿no? Un ida y vuelta. Se dio la casualidad, sí, se dio la casualidad. Yo te estaba hablando, ayer hablábamos brevemente por teléfono y te dije, vamos a pasar esa parte del programa. Naciste en Berisso, ¿no? Disculpa, ¿55 me habrás dicho o no? 50. Antes de eso, vas a la parte ya personal mía, digamos. Sí. Te quiero decir algo. Bueno. En el anteúltimo capítulo hay uno que se titula La Esquina. ¿Por qué La Esquina? La Esquina, en Berisso, las esquinas de todo Berisso también. Volvemos, 50, 60, 70, 80, fueron sitios emblemáticos. Esquinas. Las esquinas, esta esquina, la esquina de Puno, sí. Se reunía la gente se reunía 5 o 6 a la tarde y era un foro cultural, un foro de intercambio de puntos de vista, de opiniones, de charlas, pero muy valiosas. En tu época, en los 60, 70. En mi época. Los patios de las casas llegaban directamente hacia la vereda y hacia la esquina. Claro. Era todo uno, algo magnífico. Por eso la prohibición de los gobiernos de facto sobre que se junten más de 3 personas. ¿No? Que lo habían hecho ley a eso, lo habían dictaminado. Pero pensá en lo que te digo yo, como esa esquina como un foro de cultura, a lo que son las esquinas hoy. También. Y hoy la esquina está en Instagram y en TikTok y es una esquina difuminada, una esquina que no es esquina, una esquina que es larga como un scroll, una vereda. Yo pongo un párrafo. Llena de vidrieras con nada, esas son las esquinas. Avanzó sobre el sueño de la comunidad. Dejamos de soñar el sueño de la comunidad, creo, Oscar. Dejamos de soñar. Eso es un punto. El sueño de la comunidad es algo fantástico. Ese sueño lo tuvo Berisso. Y Berisso lo tuvo cuando te marqué hoy un poquito también de que esto sirve para marcar un poquito el futuro de la ciudad. Berisso, ese sueño lo tuvo los centros de fomento. Los centros de fomento, volvemos, décadas 50, 60, fueron artífices de un montón de obras. Fueron el nexo entre el Estado y el pueblo. Hicieron innumerables obras, pero tenían una motivación de un Berisso grande. Ese era el espíritu, ese era el corazón del bericense en ese momento. Por eso digo, ahí estaba el sueño de la comunidad. En esos grupos había sociedades de fomento, Villa Banco Constructor, se pueden nombrar un montón. Claro, yo no quiero negar que también para tener un sueño grande se necesita hacerlo a la sombra de un monstruo, de un motor económico que impulse, a la sombra de un rascacielos, ponerlo en Nueva York, o tal vez algún otro poquito en la antigua capital federal, a la sombra de los frigoríficos. Allí se puede tener sueños pujantes y grandes. Sí. Cuando no existe ese motor económico, es más difícil soñar por supuesto, así. Bueno, pero por eso que te marco década de 50, 60, cuando Berisso estaba muy bien desde el punto de vista económico. Estaba muy bien. Que no existía Berisso, porque
Berisso fue autónomo recién en el 57. Hmm. El 57 fue. Claro, nunca dijimos que esto era Ensenada, en realidad. Formamos parte de, Las formamos autoridades parte- estaban en formamos Ensenada. parte del partido de Ensenada. Sí. Ensenada es mucho más antigua. Ensenada se funda en 1801. Magdalena se funda en 1776. Por Sí. ahí, 76, 77. Era la Magdalena y la Magdalena- Gran Ensenada. la Luego, Magdalena y la bueno, Ensenada, claro. claro. Eran ciudades madres. Ahora entramos en lo Ahora tuyo. entramos. Bueno, me decías que naciste por allá por el 50, 49. 49, entonces calculé que tu adolescencia obviamente iba a estar por allá alrededor del 65. Sí, sí, claro. Y entonces te preguntaba si era posible y quería que hoy nos comentes, que nos detalles lo más posible una fotografía de la calle Nueva York en la década del 60. Bueno, ¿Cómo la recordás? sí, tengo múltiples recuerdos. Gente, aparte negocios, sí, apellidos. Sí, sin ninguna duda. Hay gente amiga, los Ramallo, Jorge Georgiev, un montón de gente. Armenio, Georgiev. Jorge no era, Jorge no era armenio. Jorge era Georgiano. No. Bueno, no importa. Yugoslavo no, se me escapa ahora. Búlgaro era. Búlgaro. Búlgaro. Ahí está. Bueno, mucha gente conocida y el caminar solamente era muy lindo porque las videras de los comercios, los cines, los bares, el Dawson lo quiero mencionar también como sitio histórico. Raíces del Dawson, un bar que está ahora está en Marsella y Nueva York. Exactamente. 169, creo, y 2. Y en el fondo estaba el London, donde en el London iban los marineros que venían con los barcos. Sí. Así que solo eran los sitios. Un club deportivo de zona nacional, que hasta el día de hoy existe. ¿El London La era mansión un de bar los o era un prostíbulo? Mitad, mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Un poquito de copa. Y bueno. Sí. Y había unas chicas en el había bar. unas chicas. En el En el Dawson no. En el En el Dawson Raíces no. del Dawson no. En el Dawson no. Era un bar. Un bar se comía también. Sí. Este ¿Tenés fue. el dato desde ya que yo no sé si antes, sé después que la- antes del 50 seguro, en Raíces del Dawson, en el bar de Marsella y Nueva York, hoy existente, saludos a Lusac si ve esto, Sí, por supuesto. hoy claro. existente, no se juntaban solo el personal de jerarquía inglés de los frigoríficos y hablaban en inglés. Ajá. No sé hasta qué época sucedió eso, No pero sé. los obreros no podían ingresar a ese bar. Fue una conquista de que los obreros ingresen a ese Ingresan bar al bar, también. ingresan al Claro. Era un lugar elitista donde solo se hablaba inglés y estaban los encargados, los gerentes, etc. La única vez que el Dawson y el Sportman quedaron totalmente vacíos fue el 17 de octubre. Ahí está. Bueno, no sé hasta qué año sucedió eso del personal inglés ingresando al Bueno, Dawson, pero y se caminaba, se charlaba los marineros de distintos países, también el folclore, en los bares tomando algo, te vendían cigarrillos, En los paquetes de bares. cigarrillos, claro, porque todo el mundo el cigarrillo importado, y bueno, y los marineros te vendían cigarrillos, una época muy linda. En la tal vez calle Nueva York escuchaban, no era sé una- si en tu época, era una fiesta. en tu preadolescencia, adolescencia, ahora me vas a decir en qué momento incurriste por ahí, tenías 11, 12 y ya te metiste en un bar. Sí, me metí acá en el Sportman. Ahora, de la calle de Nueva York, te puedo decir, hay expertos mucho más importantes que yo. En la calle de Nueva York hay 4 o 5 expertos o más que, bueno, conocen hasta los adoquines. ¿Viste? Es impresionante. Sí, genera mucha pasión la calle de Claro, Nueva York. realmente los felicito. Le quiero traducir a los porteños, le quiero hacer entender para aquellos que están allí cerca de Caminito, conocen Caminito. Bueno, Caminito es una pavada, es una cuadra simbólica de lo que era La Boca. Acá quedó la Nueva York entera, son 800 Sí. o 1000 metros de empedrado. Claro, es una sombra de lo que fue hoy en día. El empedrado, yo como concejal impuse la ordenanza por la cual se lo declaró como patrimonio histórico y cultural en el año 1998. Para mí eso fue un hecho muy importante. ¿No querés ser concejal de vuelta? Te necesitamos, Oscar. Ya,
Ya soy grande, ya soy grande, ya soy grande. Pero bueno, fue un aporte también a esa ciudad donde transitaban esos honestos obreros. Por eso digo, con su sudor, regaron esa sagrada tierra, esa sagrada tierra. Y por eso, los ancestros, insisto, los ancestros fueron los autores de este libro, esos ancestros, esa gente que caminó esa calle, la calle Montevideo, los distintos barrios, y cuando hablo de ese tranvía que viaja por los distintos barrios, viaja por todos los barrios. Claro, al haber escrito este libro te has transformado en un buscador y testigo de lo que ha sucedido. Y un poco. Es un aporte en el cual, por lógica, hay gente que puede aportar también mucho más, sin ninguna duda. Un libro ameno, ciento y pico de páginas. Está, sí, dentro de todo, viste. Se consigue en La Plata. ¿Cómo? Se consigue en La Plata. Esto está en Berisso, en Montevideo y 11, en el puesto de diarios, en La Plata, en La Normal, en 7.55 y 56, y en Mercado Libre. Mercado Libre también. Ah, perfecto. Así que... Ahí lo compran. Bueno, continuamos con la fotografía. ¿Qué hacías con 13, 14 años en la Nueva York o acá en el Sportman? Bueno, iba con los amigos. Iba con los amigos. Para nosotros era todo un mundo eso. Era todo un mundo. Descubrir esos personajes. Don Parra vendiendo diarios. Personajes típicos de esa calle de Nueva York. El kiosco de Daco. La foto de Arrién. Bueno, se me escapan un montón más. Y nos divertíamos mucho. De ahí nos íbamos al río. Después nos íbamos al río. A las Tres Bocas. Y también, que estaba más cerca. Sí. Y también esos veranos. ¿El río estaba donde termina la Nueva York hoy en día, más o menos? Sí, el río, sí, lógicamente. Estaba ahí, no, porque ahora está el puerto y le ganaron. Después hizo el puerto, por supuesto. No sé, 1.000 o 2.000 metros le ganaron. Después hizo el puerto. No sé cuánto. El puerto, sí. Que bueno, el puerto también apuntaba a ser un gran puerto, pero a los años, ¿qué es lo que pasa? Se hace Puerto Madero en Buenos Aires. Sí. Volvemos al tema. Cooptaron todo, y el puerto de La Plata prácticamente quedó muerto. Y estamos hablando de muchísimos años atrás. Ese puerto, 30 años atrás. ese puerto único de Buenos Aires, que tanto daño le hace hasta el día de hoy al país. Ese centralismo porteño. Ese centralismo unitario. Con todo el respeto a los porteños. No, pobre, pero ese centralismo los porteños nacen ahí, bueno, ya está, claro, se entiende. Le hizo un daño Me ha sucedido. Muy grande al país. Y por eso el puerto de La Plata languideció. Y languidece hasta el día de hoy. Había 6, 7 barcos esperando para la carga de los frigoríficos. Era algo fantástico. Y un poquito antes, otros tantos barcos depositando gente, ¿no? Depositando los fines de año, inmigrantes. Los fines de año todos esperando el pito de los barcos. No, claro. El pito de los barcos. Claro, no había sincronización por internet de la hora, gente, claro. Hoy cualquier sistema operativo está sincronizado, el celular, todo. Las murgas estaban esperando que los barcos den las 12. Las murgas y las bandas en la calle, la famosa banda de Piñataro, con Becchiati. ¿Tango? Banda de Piñataro, no, tocaban todo tipo de canciones populares. Ajá. Picarescas probablemente también. Muy lindo. Y no me quiero olvidar de alguien. En esa calecita yo subí, la calecita de Mimito, de Franco. Tenía una calecita, yo era pibe, en esa calecita viví. Y viajé en la calecita todo como un sueño de esa época y el diálogo con Mimito, que era un padre para todos los pibes, un ser humano excepcional. Y en la calle, hasta hace poco estaba Siete Sacos, que caminaba por la calle. 7 Sacos.
Tincho. Muy Tincho. extraño lo de Siete Sacos. Tenemos un monumento aquí a Siete Sacos. Anterior estuvo... Yo llegué hace 3 años, Oscar. Hace 3 años y medio llegué a Berisso. Bueno, me he dedicado un poco a la comunicación y es que entonces Está bien, te felicito. uno se pone a estudiar. Te felicito. Pero es el primer municipio que encuentro, o barrio, digamos, esto es Berisso Centro, que hace una estatua a un ciruja. Sí, sí. A un, como le dicen hoy, lamentablemente homeless, ¿no? Con el extranjerismo. Pero era una persona sin techo, que estaba loca, Sí. no hablaba, tenía un problema mental muy severo, pero no era dañino. Él No, pedía puchitos. no, Y no, claro, no. andaba con un saco, otro saco, vio como la gente que está en la calle se empieza a alienar, y estaba todo abrigado y pedía cigarrillos. Y antes del Tincho. Tincho, ese Claro. nunca me dijeron. Bueno, tenemos el monumento de Siete Sacos aquí a Claro, 300 metros en el puente 3 de abril, Montevideo y Génova. Claro. La 7. Claro. Y me querías contar Sí. 2 cositas más de algún personaje Sí. o una cosita más de 2 personajes. Sí, sí, sí. Había un almacén llamado el Semáforo de Don Bifis, ahí enfrente del puente, en la esquina del puente, que tenía Don Bifis una caja fuerte, donde él no solo guardaba su dinero, sino que le guardaba también el dinero a los vecinos que se lo pedían. Esa caja fuerte está hoy en el Museo 1871 de Berisso. Y el otro dato que te quiero aportar, las casas en nuestra ciudad, bueno, has visto en gran parte casas de chapa, madera, zinc. Entonces, cuando alguien se quería mudar a otro lote, había una persona que se dedicaba a hacer la mudanza con rieles. Rieles. Y te llevaba de tu casa a otro lote, incluso con algunas personas adentro también. Ese fue... Levantaban la casa, la ponían Ponele- en un camión. No, tenía todo un sistema de polea con rieles, un sistema así. Y te trasladaba y te ubicaba en el nuevo lote. Ese fue el Canario Gutiérrez. Ok. ¿Conociste al Canario Gutiérrez? No. Bueno. Ok. Tenemos una breve imagen, impronta de esa década del 60, esos negocios que conociste, la gente que has nombrado, deleite, no para el ocasional oyente, sino para el vecino que escuche esto, Sí, sí. que reconocerá los nombres que has Sí, dicho, que por has supuesto que sí, mencionado. por supuesto que sí. Ahora, años 70, incursionaste en la política en tus Sí, por supuesto. 18, 20 años. Ya, ya dejamos entonces la parte literaria y entramos al tema político. Sí, Pero también personal. Sí, por supuesto. Porque tú eres el que ha ingresado a la política, Sí, Oscar. sí. Sí. Sí, ¿Por sí. qué? Sí, ¿Por sí. qué? ¿A qué edad y por qué? ¿A qué edad arranqué? Mirá, los actos políticos me han encantado siempre. Fíjate de que menciono acá un hecho, la muerte de Crisólogo Larralde, en esa calurosa noche de 1962. Yo era un pibe de 13 años y estaba en el acto. Yo en ese momento no tenía ninguna inclinación partidaria, recién se me estaba formando en mí un pensamiento determinado. Pero yo lo vi caer del escenario a don Crisólogo Larralde, un excelente político de raza radical que hoy no hay. Ujú. Hoy no hay. Dejemos el partido, uno puede compartir o no, pero el político fue ejemplar. O sea, que me metía a los distintos sitios, el Partido Radical, en los justicialistas, hasta que, empiezo con la militancia y así en una síntesis rápida se da el cargo de concejal en el año 1997, que fue hasta el... Entraste por los radicales. No, por el Partido Justicialista. Ahí está. Después ya uno ve muchas cosas, muchos hechos, y se incorpora en mí el Partido Justicialista. En cuanto a sus principios, vi la figura de Perón y de Eva como dos figuras necesarias para ese momento,
el rescate de la justicia social, bueno, y todo lo que implicó en ese momento histórico. Y Nada más y nada menos que soberanía económica Sí. e independencia política. sí, bueno, sí, ni más ni menos. Dos tonteras, Sí, no sí, más. sí, sí. Y hasta que, bueno, ingreso como concejal, bueno, una labor muy fuerte como concejal, finalicé la gestión con 84 proyectos. Mucho trabajo también con otros concejales, muy buenos que hubo en esa época, en el cual hicimos distintos proyectos, distintas ordenanzas, y allí surge cuando impulso la ordenanza que fija la fecha de fundación de la ciudad, que charlamos en un principio, ¿no? El 24 de junio de 1871. Después, bueno, tengo distintos proyectos. ¿Lo conociste a Mincarelli, creo, puede ser de la misma época? Mincarelli vino mucho después. Ah, después. Vino mucho después. También impulso para los jubilados que cobran el mínimo la exención de la tasa municipal en ese momento. Estamos hablando de 1997. Entonces Sí. sale la ordenanza y los jubilados que cobran el mínimo no pagan a partir de esa fecha la tasa Los jubilados de Berizo. de Berizo, sí, lógicamente. La competencia mía es en Berizo. Oscar, te necesitábamos como diputado nacional, no como concejal de Berizo. Gracias. Y también, entre tantas ordenanzas, hay otra importante en el cual se pide un cupo de un 5% para los discapacitados en la planta municipal. Ordenanza que hasta el día de hoy no se cumple, lamentablemente. Hay discapacitados en la planta municipal, pero ese 5% Allí en los 90 hablando de cupos. no se cumple. Hice un plan de desarrollo hortícola, hice también por ordenanza, impulsé también el DEMUTUR, el Departamento de Turismo. ¿Y quién firmaba las ordenanzas? ¿Lesac? Ahí en ese momento estaba Néstor Cupa. Ah, Cupa. Pero, por ejemplo, el DEMUTUR, el Departamento de Turismo, hasta el día de hoy no se puso en funcionamiento nunca. Está bien que ahora hay un ente de turismo, pero es privado. El municipio ahí no tiene nada que ver. ¿Cómo estaban las arcas en los... Vos asumiste como concejal en 97. 1997. 97. Gobierno de la Alianza. Ah, Alianza. Para que te ubiques. Sí. En el 2001 salgo con la crisis. ¿Y las arcas de Berizo, recordás cómo estaban? ¿Tenés algunos datos? Las arcas Se manoteaba guita donde se podía. Las arcas fueron más o menos, en las distintas gestiones es más o menos igual, porque los ingresos genuinos de la ciudad no son muchos. Pensá que tiene una planta municipal. Luego del cierre de los frigoríficos, los ingresos no merman. Estamos hablando hasta el día de hoy. El 80% de lo que ingresa en el municipio se va en sueldo de los empleados. Te queda muy poco, Entonces tenés que hacer un nexo, tenés que hacer un puente con la provincia de Buenos Aires para que te tienen obra. Es fundamental. Claro. Fundamental. Eso es algo que no estaba tan presente en aquella época. Que gobierno de provincia, pero hay que hacer un puente, yo siempre lo dije, de obras, no promociones, hay que golpear puertas. Sí. Hay que golpear puertas. Mira, yo me acuerdo, yo era chiquito. En Berizo, a 5 kilómetros de La Plata. Sí. Hay que ir a golpear puertas. Sí. ¿Viste? Cansarlos. Mira, yo era chiquito, Oscar, pero en aquel entonces, en la década del 90, creo que gana Aldo Rico, la intendencia de San Miguel, ponele, no me acuerdo qué pasa, San Miguel, creo que era San Miguel, no recuerdo, con un lema, Rico ilumina. O sea, ¿qué hizo Aldo Rico? Claro. Un militar, cara pintada, bueno, ¿qué hizo? Puso luces. Claro. Iluminó, puso luces nada más, no saneó, no puso cloaca, no hizo nada, mandó electricista a poner luces, invirtió un poquito en luces, el tipo reelegido, amado porque puso luces nada más. Y quiero decir, en esa época, claro, teníamos a Domínguez de intendente en Capital Federal que no tapaba baches, o sea, vos ibas por 9 de julio y Corrientes y los taxis, los autos iban para abajo y para arriba, no sé cómo estaba La Plata, yo porteño, quiero decir, con muy poquita gestión política, uno brillaba en aquel entonces. Hoy en día se le exige mucho más a un político. Exactamente. O a la gestión.
Después, bueno, tuve también, fui director del área jurídica, ahí sí, en la gestión de Quique Resac. Hasta que, y esto te hablo hace 12 años atrás, dejé la política totalmente decepcionado, ¿viste? Te diría más, asqueado. Ok. Asqueado. No apunto con esto, ojo, no apunto porque la gente lo puede entender mal. No apunto a un solo partido político, apunto a casi todo el arco político. Inclusive en Berisso. Creo que sí, por supuesto. Desde ya, porque vos eras concejal. Berisso, provincia, nación. Creo de que el camino que estamos emprendiendo no es el correcto. No comparto bajo ningún punto de vista esta discusión muy baja, de baja estofa entre Milei con la ex presidenta con Twitter, insultos de un lado y del otro. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Bueno, el camino, yo camino es el siempre diálogo. Creí que Twitter no era el camino para la política. No, para nada. Por supuesto. Nada, la verdad. Esas cosas se dirimen lamentablemente puertas cerradas en el Consejo, en la magistratura, en la Cámara que corresponde, no en Twitter. Pero lo que te quiero decir, bueno, por ahí lo mío es un sueño imposible, ¿viste? Muchos me han dicho hasta que soy un tonto, ¿viste? Pero ¿sabes qué? No hay otro camino que el del diálogo, el consenso. Pero es imposible en este país sentar a 5 políticos de distintos partidos en una mesa para pensar una política de Estado. Una política de Estado. En España. Y que haya una agenda política que trascienda la oposición y el oficialismo. Pero para eso, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere dejar el fanatismo que hay hoy, porque hay fanatismo, sin ninguna duda, de un sector y del otro. Hay mucho fanatismo. Y tienes que ampliar la mente. Cuando en España se firma el pacto de la Moncloa, pero el ministro, que fue muy conocido, se me escapa el nombre, charla con el rey y le dice, está todo muy bien, su majestad, dice, pero tenemos que invitar al Partido Comunista. El rey se lo dijo, que por supuesto, dice, ¿sabe qué? Se sienta al lado mío. Acá forman todo. El pacto de la Moncloa, recuerdo, si no me equivoco, quiero recordar también para los oyentes, pacto donde se hace un borrón y cuenta nueva, ¿no? Donde se dice, no discutimos... Fue franquismo, era la España democrática. Ya. Sí, no podemos discutir, se sacrificó justicia por política, digamos. No podía haber justicia y política, porque se contraía nuevamente un desorden institucional. Sí. Entonces, en ese pacto, todos los partidos políticos en España deciden, cosa que acá no se hizo, olvidar los crímenes del franquismo, los desaparecidos, porque no nos podemos poner de acuerdo, no salimos más. No estoy diciendo que no se puede proponer esto en Argentina. Olvido no, ¿viste? Pero pensar en el futuro. Bueno, Menem no olvidó, pero perdonó. ¿No? La famosa frase, ni olvido ni perdón. Menem indultó militares, genocidas y también terroristas, montoneros, del ERP, etcétera. Por eso que no me siento hoy, en una búsqueda de consenso, de pacificación. Bueno, tenía las Fuerzas Armadas ahí nomás, ¿no? Es otro tema. Bueno, para eso también tenemos para hablar un montón. Sí. Pero bueno, en el pacto de la Moncloa se hace ese borrón y cuenta nueva y van adelante. Eso sí, quiero dejar en claro algo también. Yo salí del peronismo y no pasé a ningún otro sector. Y soy muy crítico del kirchnerismo. Yo me siento peronista, no me siento kirchnerismo. Pese a que estuve en el kirchnerismo en un principio, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Esto lo digo también con un profundo respeto para el que piensa distinto, para el kirchnerista que piensa distinto. O para otros políticos kirchneristas que sabemos que son buenos cuadros. Pero no, sí, lógicamente que hay. Lógicamente que hay gente buena del kirchnerismo también. Hay gente buena del Partido Radical, en la izquierda. Hay gente buena. Pero el manejo del PJ y del kirchnerismo acá no te ha gustado. Yo formo parte de un grupo de políticas públicas en Buenos Aires. Nos juntamos en la Universidad de El Salvador una vez al mes, desde hace 8 años. Preparamos un montón de políticas públicas. En esa mesa hay peronistas, hay radicales, gente de izquierda, gente de derecha, del clero, del ejército, pero todos pensando en políticas de Estado. Ahí no hay política partidaria.
no hay política partidaria. Esas políticas son las que el político tiene que poner en práctica. Y no logramos un consenso dentro de un partido político para que la ponga en práctica. Nos han citado la época de Fernández con los tres compañeros con los pendrive, área social, económica, bueno, charlaron como 1 hora y media. En un momento le dice de Pedro, Guado de Pedro, dice, bueno, déjemelo, que lo vamos a ver, que lo vamos a estudiar. Sabemos cómo es ese verso, déjemelo que lo vamos a estudiar. Sí. Para nada. Entonces uno le dice, no, escúcheme, de Pedro, el tema no es tan fácil. Acá este es un grupo político no partidario que piensa en políticas públicas. ¿Sabe qué? En Capital Federal hay como 20 grupos mucho más importantes que el nuestro. Y en el país también. Hay que convocar a todos. Hay que convocar al mundo de la ciencia. ¿Y quién? Eso lo tiene que hacer el presidente. Eso tiene que hacer una convocatoria amplia. Quizás soy un iluso, o somos un iluso los que estamos formando parte de la mesa. Pero bueno, es lo que pensamos. Bueno, vos decías que por ahí en la política había que dejar de lado los fanatismos, recuerdo hace 10 minutos sí, lo dijiste. El sectarismo. Mirá, creo que primero y principal hay que dejar de lado los negocios. La política. Sí. Luego también el fanatismo. Pero no hay ningún. Pero los negocios, ¿y quién va a dejar los negocios de lado? Bueno, ¿Quién? Pero cuando te estoy mencionando que tienen que tener mente amplia y espíritu amplio, el tipo que tiene mente amplia y espíritu amplio, viste, no hace negocio con la política. Pues ese siente la patria. No hace negocio con la política. Vos no podés entrar a la política, como hacen muchísimos políticos, yo diría un 80%, pensando en el lucro personal. Vos tenés un cargo de diputado o senador para servir a la gente. Y un muy buen sueldo. Yo estoy a favor de que tengan buen sueldo pero me los preguntaron políticos. un día, Alcoba, ¿cómo? Pues tienen cargos públicos. Digo, discúlpeme, un hombre de prensa del diario El Día de La Plata. Le digo, ¿sabe qué? Esto no es un cargo público, esto no son cargos públicos, esto es una carga pública. ¿Y sabe lo que es una carga pública? De rendirle cuenta a la gente el trabajo diario que uno hace. Es así de clarito. Si no trabajás en política, para la gente, quédate en tu casa porque sos un inútil. Hoy en día se cree que los políticos son como inútiles, ¿no? Que no trabajan. Bueno, a ver, cada político tiene un senador, un diputado, 8 asesores, 18. No podemos decir todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay excepciones. Pero realmente trabajan, eso es lo que se ha estado gestando últimamente. Bueno, por eso que se ha votado un proyecto antipolítico, al menos en su forma. Pero yo te nombro, vos mismo dijiste hoy, charlamos sobre Lisandro La Torre, Alfredo Palacios, pero distintos partidos políticos, Palacios, podemos nombrar a Alem, podemos nombrar a Balbín, lo podemos nombrar a Elía, a Perón, por supuesto, a Eva Perón, a Frondizi. Eran políticos de raza. Es un político de raza. ¿Te puede gustar o no? Pero hoy no. Bueno, eran todos políticos de raza que vieron sus mandatos en general interrumpidos por militares de raza. Bueno, eso es una contingencia distinta. Pero Oscar Allende mandó a la hora del Banco Provincia en el año 1960 y pico. Oscar Allende, el Banco Provincia es un barrio. Hay un barrio aquí en Berisso que se llama Barrio Banco Provincia. Por eso estoy hablando. Estoy hablando del barrio Banco Provincia. Claro. Como en 1940. Gestionado, claro, por el Banco Provincia. Como en 1945, con Mercante se hace el barrio obrero. Sí. En la Villa San Carlos. Casa de lujo para la época. Pero bueno, no cabe duda que la política es una herramienta de transformación social si se la quiere usar. Bueno, por esa causa que te mencioné, me fui de la política partidaria. Pero te fuiste bien, te fuiste contento. Sí, por supuesto. Duermo tranquilo. Ahí está. Es lo principal. Bueno, mira,
tenemos una ministra de Seguridad que increíblemente creo que también duerme tranquila hoy en día. No sé cómo hace, no sé cómo hace. Oscar, ha sido un gusto tenerte acá. Este era un programa para 4 horas, o para 3 programas de 1 hora y media cada uno, tal vez, para mí también, Luca. Para tener, para dividir en segmentos, en secciones. Pero bueno, hicimos todo un poquito atolondradamente y así como salió. Bien, es un programa piloto, es el primero de radio de Gracias por Radio invitarme. Sportman. Gracias por invitarme. Realmente me he sentido muy cómodo y el aporte tuyo también fue muy importante. Gracias. Te felicito, que tenga muchos éxitos. Esperemos aquí en la productora también. Café. La productora que se fue, la productora. Continuaremos entrevistando a gente aquí. Esto sí, con lamparita en esta cámara. Estoy poniendo la cámara, con una lamparita aquí en esta cámara. Esto no fue más que un programa piloto, el comienzo de lo que van a ser varias entrevistas a gente como Oscar. Oscar, otro día quiero que vengas. ¿Cómo no? Dentro de 3 meses, 6 meses. Con mucho gusto. Y metemos más datos y tal vez solo hablamos de historia de Berisso. Lo último que quiero decir es que cuando toqué el tema político no quiero herir a nadie, Sí. Lo hago con sumo respeto todos los pensamientos y respeto todas las ideas. La ambición mía sería de que todas esas ideas y todos esos pensamientos un día se plasmen en un proyecto de país. Así que creo que un gusto grande.